Hoy hablaremos de la ortodoncia estética. Su principal característica es que apenas es perceptible. Hay diferentes tipos. Uno de ellos son los brackets estéticos, que se realizan en materiales como pueden ser la porcelana o el zafiro. Los de porcelana suelen ser de color marfil. La ortodoncia estética es aquella que no se ve, o que se ve muy poquito. Entonces la diferencia, esto es una ortodoncia que puede llamarse ortodoncia convencional, que son brackets metálicos que se ven feos, que se ven de metal, y luego tenemos la ortodoncia estética, que son aquellas técnicas que se ven poquito o que muchas veces no se aprecian, a una distancia social no se ven, ¿vale? ¿Cuáles podrían ser estas ortodoncias? Lo primero de todo pueden ser los brackets estéticos. Tenemos brackets que son copias de los brackets de metal, que se hacen en unos materiales como pueden ser la porcelana o el zafiro. La porcelana son brackets que son de un color marfil, un color en principio estándar, que es un color A3, lo que conocemos por un color A3, que es el color más común de los dientes. Y luego tenemos unos brackets de zafiro. Los brackets de zafiro es como si fuera un cristal grabado al ácido. No son transparentes del todo, pero dejan pasar la luz, de tal forma que se mimetizarán con el color de los dientes del paciente. Estos brackets tienen que ir unidos por un alambre. Ese alambre, los alambres que son realmente buenos y que realmente funcionan, son alambres metálicos, de metal. Entonces conseguimos una estética mejor que con un bracket de porcelana, de metal, pero el alambre se sigue viendo. En las primeras fases se ve muy poquito, pero conforme el grosor del alambre va siendo cada vez mayor, cada vez se va viendo más. Esta es la técnica más común. También existe la ortodoncia con alineadores. ¿Qué es esto? ¿Vale? Son unos alineadores que se preparan con unos ordenadores. Se prepara todo el plan de tratamiento desde el momento inicial y la maloclusión inicial que tiene el paciente hasta la posición final ideal de esos dientes. Se preparan el número que requiera cada uno de los tratamientos de la maloclusión, se preparan todas las férulas y el paciente debe ir cambiando esas férulas cada 2 semanas. Entonces los dientes se van moviendo progresivamente, poquito a poco, hasta conseguir la posición final. Son técnicas muy cómodas para el paciente, ya que únicamente se lo quitarán en la hora de las comidas. El paciente finalizará de comer, se lavará los dientes y se podrá volver a poner las férulas. Pero son ortodoncias que a una distancia social no se aprecia que lo lleva. Entonces pacientes que trabajan de cara al público, pues les resulta muy cómodo llevar este tipo de técnica. Y son técnicas que, como no tienen ninguna rugosidad como pueden tener los brackets, no rozan. Entonces tienen la molestia normal. Ya como vamos a mover los dientes, tenemos que producir una presión sobre esos dientes. Bueno, pues esa presión el paciente la nota. Bueno, pues esa presión que se suele reflejar a los pacientes como una molestia leve o como una presión leve, pues es lo que el paciente nota con este tipo de ortodoncia. También existe la ortodoncia lingual, donde los brackets irán por la cara interna de los dientes. La ortodoncia lingual son unos brackets como estos, pero en lugar de ir por la parte de fuera de los dientes, que al sonreír se ve y al hablar se ve, van por dentro de los dientes, tanto arriba como abajo. Es una técnica un poco más delicada, igual que la ortodoncia estética. ¿Por qué? Porque el paciente muerde directamente sobre los brackets. Al cerrar, como los brackets se encuentran por dentro de los dientes, choca directamente con los brackets. Entonces el paciente tiene que ser un poco más delicado con aquello que come. Hay ciertos alimentos que hay que evitar porque, aunque más estético, también es un poco más incómodo. Con toda la ortodoncia y, por ejemplo, los bocadillos no se recomienda comer porque pueden arrancar los brackets, o ciertos alimentos se les avisa al paciente con anterioridad, pero con la ortodoncia lingual todavía hay que ser más escrupuloso y más estricto con aquello que se come. Y puede producir llagas, igual que los brackets de metal pueden producir pequeñas llaguitas en la parte fuera de los labios y en la parte de los carrillos. La ortodoncia lingual puede producir llagas en la lengua. Entonces es un poco más incómodo, es estético, pero es un poco más incómodo. Todas las técnicas de ortodoncia tienen la función de corregir la malposición de los dientes para llegar a una situación ideal y adecuada. Las diferencias entre una y otra son pequeñas diferencias en cuanto sobre todo a las molestias que pueda provocar los aparatos. Unos brackets estéticos, ya que estamos hablando de ortodoncia estética, unos brackets estéticos que vayan por vestibular pueden producir roces y llagas en los carrillos y las mucosas. Si van por dentro, pues
provocan llaguitas en la parte de la lengua. Y luego, si los alineadores, por ejemplo, en ese caso no provocarían ningún tipo de lesión. En el caso de los alineadores, el ortodoncista depende plenamente del paciente. Tanto la ortodoncia vestibular como la ortodoncia lingual van pegadas sobre el bracket, sobre el diente, perdón, y el paciente no puede tocársela, no puede despegársela para nada. El tiempo de acción de ese aparato son 24 horas al día. El tiempo de acción de Invisalign va a depender del tiempo que el paciente se lo coloque. Se recomienda que sean al menos 22 horas al día, que únicamente se quite para comer. Se quita, se come y es cómodo, se quita, se come, el paciente lava los dientes y es muy cómodo. Pero el paciente no puede estarse la hora de la siesta sin el aparato. Tiene que lavarse los dientes y volvérselo a poner. No existen alteraciones en cuanto a excepciones en cuanto a una boda. Por ejemplo, tengo una boda, no me lo llevo a la boda y no. El paciente debe ponérselo y ser muy estricto con los tiempos y colaborar en el tratamiento. Entonces ahí es cuando tenemos las diferencias, la diferencia que puede haber entre uno y otro. Que el paciente, por ejemplo, que lleve un tratamiento de alineadores tiene que ser muy estricto a la hora de colocarlo y tienen que ser pacientes que colaboren muchísimo en el plan de tratamiento. Entonces, pacientes poco colaboradores, poco estrictos en su vida diaria y demás, pues no serían los candidatos a llevar este tipo de técnica, ¿vale? Absolutamente con todas las técnicas hay que mover los dientes, hay que realizar una fuerza sobre esos dientes y el paciente va a notar cierta presión y cierta molestia sobre esos dientes. Eso absolutamente con todas las técnicas lo va a notar. En cuanto a los tiempos de tratamiento, para cualquiera de las técnicas de ortodoncia es más o menos el mismo. El tiempo, por ejemplo, con una ortodoncia estética sí que puede ser un poquito mayor, salvo con los alineadores, que el tiempo que el paciente necesita para una ortodoncia de metal. Porque el metal no se deforma ni se modifica, el metal es más rígido. Por lo tanto, hay más facilidad a la hora de mover los dientes. Con un bracket estético se puede deformar, son más delicados y el paciente ha de ser cuidadoso con lo que come. Las ortodoncias que no se ven tienen el plus de que son más estéticas, pero se tarda más. El paciente deberá atender todos los consejos del profesional de clínica implante.